Saludos hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Ayer di la clase de lo que enseña el mofón sacerdote Luis Toro, que Jesús es Dios. Y ayer probé por las escrituras que Jesús no es Dios porque fue creado, obviamente. Es una cosa elemental entenderla. Y dije que iba a hablar sobre la tres naturalezas de Jesús. Y hoy, 26 de noviembre, pues voy a continuar la clase para que usted vaya siguiendo la secuencia de los eventos en cuanto a la doble naturaleza de Jesús, para que así entonces pueda entender y cómo refutar de una manera sencilla a este mofón Luis Toro, sacerdote del liderato cabeza corrupto católico. Cuando hablo de liderato cabeza corrupto católico, no me refiero a la feligresía católica, sino a los teólogos, que son los que este movimiento tiene para interpretar las escrituras. Y este mofón Luis Toro, llamado padre o sacerdote, pues es un portavoz de esos teólogos y a la vez un portador de esas enseñanzas que yo le llamo virus espirituales. El católico romano, los líderes, entiéndase, tienen el dogma o su dogma aparte de la Biblia, y esas doctrinas que tienen aparte de la Biblia, pues yo le llamo virus espirituales, porque matan el espíritu del ser humano. Pues yo les voy a hablar hoy entonces sobre la doble naturaleza de Jesús. Ayer yo te probé que Jesús, humanamente hablando, fue creado, porque procede de Adán. Por eso se le llamó hijo de Adán, porque de Adán todos procedemos. Y en Mateo 1:21 y en Lucas 1:31, el nombre que el ángel le dio a ese ser que nació de María fue Jesús, no fue Dios. El nombre propio de la persona fue Jesús. Lo repito para que lo entiendas bien y se te quede en tu mente. Entonces, pues, ese nombre Jesús corresponde a la parte humana. Ahora, el tema de hoy es sobre la doble naturaleza de Jesús. Este señor, Luis Toro, para probar a estos ignorantes que no tienen conocimiento de la Escritura, pues también le citó a Juan 21:28, cuando Tomás dijo de Jesús, o le dijo, Señor y Dios mío. Y en Romanos 9:5 también Pablo dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Pero yo te voy a explicar en esta noche por qué Tomás le dijo Dios y Dios mío a Jesús. Y Pablo por qué también dijo que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas según la Biblia, porque lo que te estoy enseñando no es una opinión mía, es lo que dice la Biblia, por lo tanto hay que saberla interpretar. Mira qué ejemplo te voy a poner. Según la Escritura, dice en Gálatas 4:6 que en nosotros mora el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Si tú no entiendes bien cómo son las cosas de Dios, pues tú me puedes decir a mí Dios, y está diciendo algo que es correcto, porque el Espíritu Santo, que es Dios, mora en mí. Ahora, si yo fuera una persona falsa, te aceptaría que yo humanamente soy Dios. Si yo fuera un falso, sí, yo soy Dios, pero como yo no soy un falso, yo soy una persona sincera con Dios, yo te respondería, no, yo soy humano, soy creado, porque procedo de Adán, en mí mora el Espíritu Santo, que es Dios, pues por lo tanto, mi cuerpo físico y el espíritu que Dios me proveyó, según Zacarías 12:1 y Hebreos 12:9, pues esos dos componentes, mi cuerpo y el espíritu que mora en mí, no es Dios. Pero el Espíritu Santo que mora en mí, sí es Dios. Esa es la respuesta correcta. Eso mismo sucedió con Jesús. Con Jesús te provee, humanamente hablando, es creado. Y si es creado,
pues no puede ser Dios, porque entonces Dios es espíritu y se identifica como el creador de todas las cosas. Pues Jesús, humanamente hablando, te repito, pues no es Dios, porque él es creado, o sea que existió entonces antes de ser creado, si es Dios, según este mofón sacerdote Luis Toro. Pues te expliqué eso para que lo entienda. Pues el tema hoy es la doble naturaleza de Jesús. En 1 Timoteo, capítulo 3, note lo que dice el apóstol Pablo, no Matías, porque yo no manipulo la escritura como este mofón Luis Toro, yo no la manipulo, y como otros líderes de otros movimientos. Yo cito la Biblia, te la explico, y si tú entiendes que te la estoy explicando mal, pues dímelo. Pues mira, Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Nota, Pablo usó la palabra Dios, que en griego es Theos, que significa Dios, que es lo mismo que dijéramos todopoderoso. Dios fue manifestado en carne, y Dios significa todopoderoso. Pero cuando dice Dios fue manifestado en carne, la Biblia habla de un Dios en tres personas, que es la primera persona, que es el Padre, la segunda persona, que es el Verbo, y la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Pues cuando Pablo dice que Dios fue manifestado en carne, se refirió a cuando el Verbo, que también es Dios, habitó en el cuerpo de Jesús. Porque Juan 1.1 dice que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, o sea, coexistente. Y dice Juan 1.14 que ese Verbo se hizo carne. Cuando dice se hizo carne, no fue que se fundió en el cuerpo humano de Jesús como muchos creen. No, eso no se refiere a ese, porque si es así, pues entonces Dios murió. No, lo que significa es que el Verbo, que es la tercera persona de la Trinidad, habitó dentro del espíritu que Dios le proveyó a Jesús. Entonces ese espíritu que Dios le proveyó a Jesús, en ese cuerpo de carne, Espíritu Santo vivió, pero vivió dentro de la persona del Espíritu Santo, que es un ser espiritual. Pues, por lo tanto, cuando dice Dios fue manifestado en carne, fue cuando ocurrió eso en María, ¿verdad? Que dice en Juan 1.14 que el Verbo se hizo carne. Pero el Verbo, hablándole a la primera persona, que se identifica como el Padre, el Verbo le dice a la primera persona, mas me preparaste cuerpo. No otra, como dice, mas me preparaste cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo humano de Jesús. ¿Entiendes? Dice que se descendió del cielo, dice que entrando en el mundo, dice, mas me preparaste cuerpo. Te lo voy a leer para que no vaya, ¿verdad?, a pensar que te lo estoy manipulando. En Hebreos 10, 5, nota lo que dice, mira. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿en cuál mundo? En el mundo material terreno. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahí está el Verbo hablándole a la primera persona, que dice el escritor de los Hebreos que él entró a este mundo material y se hizo carne en el cuerpo de María. O sea, habitó en el espíritu de Jesús, que Jesús, humanamente hablando, nació de María. Y ese fue el nombre propio que el ángel le dio, ¿verdad?, a Jesús. El nombre de Jesús, te repito, corresponde a la parte humana, que está en Mateo 1.21 y en Lucas 1.31. Pues cuando dice aquí, mas me preparaste el cuerpo, te repito que ese cuerpo fue el que el Espíritu Santo le preparó a Jesús en María, y a ese Jesús, ¿entiendes?, pues le engendró el Espíritu Santo, y por eso es que se le llama Hijo de Dios. Como te expliqué ayer, no se le llamó Dios, sino se le llamó Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo fue el que lo engendró,
y al engendrarlo, pues Jesús es creado porque procede de Adán. ¿Me estás entendiendo, verdad? Entonces, ya que entendemos esto, pues estamos hablando de la tricotomía de Jesús, de las tres naturalezas de Jesús. ¿Cuáles son las tres? La humana, una, ¿verdad? Humana, terrena. Número 2, en el cuerpo de Jesús habitó un espíritu, así como habita un espíritu en tu cuerpo, ¿verdad? Y en mi cuerpo. Eso está en Hebreos 12:9, que se dice, ¿verdad? El Padre de los espíritus, en cada uno de nosotros mora un espíritu. Pues esa es otra naturaleza. Esa naturaleza, ese espíritu que mora en nosotros es intangible. Es una naturaleza espiritual, porque procede de Dios. Cuando dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, no se refirió a la parte humana, porque Dios no es carne, sino a la parte espiritual. Pues entonces yo tengo hasta aquí dos naturalezas. Soy humano y en mí mora o habita un espíritu, pero también habita el Espíritu Santo. Pues en el caso de Jesús, pues entonces él también fue como yo. Jesús, humanamente hablando, fue un hombre así como nosotros, y en él había un espíritu, pero el verbo, te lo repito, habitaba en él, que es la segunda persona de la Trinidad. ¿Me está siguiendo? Entonces, ese verbo tiene el mismo nombre de la primera persona, que es Jehová. Cuando en el Antiguo Testamento se hablaba del ángel de Jehová, que el domingo te voy a dar una clase en específico de quién era o es el ángel de Jehová, y quién es el yo soy de Juan 8:58, pero el domingo te voy a dar esa clase para que tú entiendas que el ángel de Jehová, ahí significa mensajero, fue la segunda persona de la Trinidad, que es el verbo. Pues ese verbo fue el que se hizo carne, o sea, habitó en el cuerpo de Jesús. Pues a ese verbo, el nombre que se le dio o que la Biblia le da es Jehová. ¿Me sigue? A ese verbo, que es la segunda persona de la Trinidad, se le da el mismo nombre personal de la primera persona, Jehová. Entonces, el verbo que habitó en Jesús es Jehová, porque no hay ninguna diferencia entre él y la primera persona, porque ambos es Dios. Entonces, en Mateo 1, que citó el mofón Luis Toro, en Mateo 1, note lo que dice la Escritura. Vamos a ver qué nombre se le dieron al verbo, ¿verdad? Ya te dije, ¿verdad?, que se le llamó Jehová, pero te lo voy a probar. En Mateo, capítulo 1, mira lo que dice. Le dice el ángel a María, en este caso. O perdón, el ángel a José. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y ya sabemos que ese hijo que dio María a luz fue Jesús, que ese fue el nombre propio de la parte humana. Pero luego sigue diciendo: y llamarás su nombre Emmanuel. Y llamarás su nombre Emmanuel. O sea que en este mismo capítulo el ángel está diciendo a José que ese ser que va a nacer iba a tener dos nombres. El primero era Jesús, que corresponde a la parte humana, y el segundo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nota, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pues ese Emmanuel no es Jesús. Ese Emmanuel es el verbo que estuvo con nosotros. ¿Me sigue? Por eso es que en Juan 8:34 en adelante, el verbo hablando a través de Jesús dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ya te dije que en Hebreos 10:5 dice: entrando en el mundo. Y en Juan 8:34 en adelante dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. O sea, el verbo viene como una encomienda de la primera persona, habita en María, perdón, en Jesús, habita en Jesús, para entonces hacer una obra que la primera persona
le encomendó que hiciese a través de ese hombre humano Jesús. Y entonces, a ese que habitaba en Jesús, cuando dice llamaré su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, la lógica, el sentido común te está diciendo que ese nombre Emmanuel no es para Jesús humano. ¿Me está siguiendo? Me está siguiendo, Mofón, Luis, todo. Ese nombre Emmanuel fue para la segunda persona, que es el Verbo. Porque el Verbo es Dios y dice, ¿verdad?, que traducido es Dios con nosotros. Pues ese Verbo, al encarnarse en el cuerpo de Jesús y habitar dentro del Espíritu de Jesús, pues entonces estuvo con nosotros. Y los apóstoles vieron su gloria. ¿La gloria de quién? ¿De Jesús? No, porque Jesús es humano. Es la gloria del que habitaba en Jesús. Y vieron la gloria a través de todas las cosas que ese Verbo hacía a través de Jesús. ¿Me sigue? Pero cuando dijo Pablo, Dios fue manifestado en carne, te estoy explicando que ese Dios es la segunda persona de la Trinidad, que es el Verbo. Y eso es sencillo entenderlo, eso es elemental entenderlo. Eso tú se lo explicas a un niño de 6 años y lo va a entender. Pero este Mofón, Luis, todo lo va a entender, pero no te lo va a aceptar. Porque ya los teólogos corruptos romanos le enseñaron que Jesús es Dios. Y ahí es donde ellos rieguen el veneno, ese virus que te manda el espíritu. Pues te estoy probando que el nombre Emmanuel no es para la parte humana, o sea, para el cuerpo de Jesús. Ese nombre Emmanuel es para el Verbo. ¿Lo entendiste, Víctor? Seguro que tú eres inteligente. Pero si lo entiende un niño de 6 años, tú no lo vas a entender. ¿Me sigue? Entonces, vamos a ver qué otro nombre se le iba a dar. En Jeremías 23, 5 y 6, note lo que dice Dios a través del profeta. Jeremías 23, 5 y 6. Miren cómo dice. He aquí vienen días, dice Jehová. Ese Jehová es la primera persona de la Trinidad. Te lo estoy diciendo para que lo entiendan. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo. Cuando dice en que levantaré a David de nuevo, lo que está diciendo es que el Jesús hombre iba a venir de la tribu de Judá y de la línea de David. Porque según de Samuel 7, 12 al 16, Dios le prometió que uno de su línea, de su descendencia, se iba a sentar en un trono, así como David se sentó en un trono. Pero aquí está diciendo acerca de ese Jesús. Es aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días Jehová será salvo e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Noten que el mismo Dios está diciendo que ese ser que iba a nacer de María se le iba a llamar Jehová. Pero ya sabemos que el nombre Jehová no es para la parte humana, porque la parte humana no es Jehová ni es Dios. Pero en esa parte humana habitó Dios, que es el Verbo. Pero por lo tanto, cuando dice este nombre con el cual le llamarán Jehová, no se refirió a Jesús, porque ya Jesús tenía su propio nombre personal, que es Jesús. Pero entonces cuando se habló aquí de Jehová, se refirió al Verbo. Porque el Verbo habitó en Jesús, que es Jehová. ¿Entendiste? Por lo tanto, Jesús es tricodomático, porque es humano, hay un espíritu en él, y en él habitó el Verbo, que es igual que la primera persona, que el nombre de la primera persona es Jehová, el mismo nombre que se le dio a la segunda, que es el Verbo, y también el Espíritu Santo. Vamos ahora a Mateo, cuando Jesús es bautizado. Mateo
Cuando Jesús es bautizado, dice que descendió sobre él el Espíritu Santo, ¿verdad? Está en Mateo capítulo 3. En Mateo capítulo 3, vamos a leer. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos. Escuchen bien esto. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Interesante, ¿verdad? Cuando Jesús es bautizado, está diciendo aquí que los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Pues por lo tanto, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y después que Jesús es bautizado, ya sabemos que ya en él habitaba el Verbo, ¿verdad? Porque cuando nació, el Verbo se hizo carne. Pero después del bautismo, la tercera persona de la Trinidad también habitó en él. Y cuando Pablo dice en 1 Timoteo 3 que Dios fue manifestado en carne, que ya te expliqué lo que significó, y justificado en el Espíritu Santo, se refirió a ¿qué? A que todos los milagros que Jesús ejecutó no fue el humano que los hizo. Fue la tercera persona del Espíritu Santo que habitó en él. ¿Lo entendiste? Cuando dice Pablo justificado en el Espíritu, está diciendo que cuando Jesús es bautizado, viene el Espíritu Santo sobre él y de ahí en adelante fue que Jesús entonces empezó a hacer señales, que la primera está en la historia según Juan, en el capítulo 2, cuando convierte el agua en vino. Y de ahí en adelante, etcétera, etcétera, que no te voy a hablar de todo lo que hizo porque ese no es el tema de hoy. Lo que te estoy hablando es de la tricotomía de Jesús. Jesús es humano, en él habitaba un espíritu que habita en tu cuerpo y en el mío, habitaba o habita el Verbo y también el Espíritu Santo. Pues de las tres naturalezas, ¿me entiendes? Dos son creadas, que es mi cuerpo y el espíritu que mora en mi cuerpo. Y de las tres naturalezas de Jesús, dos son creadas, que fue su cuerpo y el espíritu que habitaba en su espíritu, en su cuerpo, ¿verdad? Hebreos 12:9. Y también habitaba el Verbo, que ya el Verbo viene siendo Dios, o sea, la segunda persona de la Trinidad. Y también habitó el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Pues por lo tanto, te he probado hoy que Jesús es humano y es divino. Pues por lo tanto, cuando Juan dijo Señor y Dios mío, en Juan 21:28, fue porque el Espíritu Santo le reveló a Juan que Jesús era Dios, porque ellos entendían que en ese Jesús humano habitaba el Verbo y el Espíritu Santo, que es Dios. ¿Lo entendiste? Por eso fue que Tomás le llamó Señor y Dios mío. Porque al humano no se le puede llamar Dios como tal, porque el humano es creado. Ahora, a Dios sí se le puede llamar Dios, porque Él es el creador. El Verbo es creador. La primera persona es creador. El Espíritu Santo es creador, porque es un Dios en tres personas, y entre los tres, ese Dios en tres personas creó todas las cosas, incluyéndome a mí, a ti, y a Jesús también lo creó, porque procede de Adán. Se le llama hijo de Dios porque el Espíritu Santo lo engendró. Pues cuando Pablo dice entonces en 1 Timoteo 3, esto es lindo cuando tú lo entiendes y te lo vas a gozar todo si lo aceptas, pero si tienes cerebro lavado no lo vas a aceptar. Cuando Pablo dice en Timoteo 3
Te lo voy a leer otra vez. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Note que a esto que yo te estoy explicando, Pablo le llamó misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, que ya te lo expliqué. Justificado en el Espíritu, que ya te lo expliqué. Predicado a los gentiles, que ya te lo expliqué, que eso lo hicieron los apóstoles a través del Espíritu Santo. Creído en el mundo, o sea, la gente que creyeron en ese Jesús histórico, porque los apóstoles predicaban que a ese fue el que Dios escogió para salvar al hombre. Luego dice, recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. ¿Qué significó eso? Pues sencillo. El verbo que habitaba en Jesús, cuando Jesús muere, resucita, el verbo nuevamente habitó en él, y cuando asciende a los cielos, en ese cuerpo, ascendió también el verbo. Entonces, para terminar, que en 1 Corintios, vamos a leer 1 Corintios 15, porque esto el Víctor no te lo va a enseñar. Y si no lo conoce menos, porque no lo conoce. Ni los teólogos romanos lo conocen. Noten lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Del 22 en adelante. 25, perdón. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ese pronombre Él no se refiere al verbo, sino a Jesús, porque ya sabemos que Dios le prometió a Jesús ser rey, así como David fue rey de Israel. Pues Jesús, humanamente hablando, es rey. Y dice en Mateo 28, 19 al 20, que toda la potestad del Padre se la dio a Él, a ese Jesús hombre. En ese Jesús hombre habita ahora mismo el verbo. ¿Me entiende? Y entonces está diciendo aquí, porque preciso es que Él reine. Nota del verbo reine presente, ¿verdad? Está en el presente de Pablo cuando escribe, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, está diciendo que el Padre, que es la primera persona, a ese Jesús humano se lo entregó y se lo dio todo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, a ese Jesús, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, hubo una separación. El Padre entrega a todo a Jesús, y Jesús es el dueño y el rey de todo, porque el Padre ya se lo había ofrecido en el Salmo 2, 1 al 8, ¿verdad? Entonces Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, etcétera, etcétera. Entre tanto haya vida en esta tierra, sigue diciendo. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, Jesús, no Dios, Jesús, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Esto es una cosa elemental entenderla. Diciendo Pablo que Jesús es rey ahora, Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando Él venga, Él viene a buscar a su pueblo, a entregárselo al Padre. Separa a unos para la izquierda, que son los que se van a perder, otros para la derecha, que son las ovejas. Y en Mateo 25 Él le va a entregar ese reino, esas personas que creímos en Él, al Padre. Y una vez se lo entregue, Él también, Jesús va a estar sujeto al Padre como uno de nosotros. Un hombre con cuerpo transformado en gloria y de poder inmortal. Porque ese cuerpo que Jesús tiene ahora, que es así, lo voy a tener yo y aquellos que creen en Cristo y en su obra. Pues entonces, después de esta vida, cuando Cristo venga y le entregue ese reino al Padre, va a haber entonces una eternidad en un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Jesús en el cielo no va a ser lo que es ahora. Jesús en el cielo va a ser una persona especial en el sentido de que tú lo vas a reconocer como que fue a quien Dios escogió para salvar al hombre. Así como Dios escogió a Noé, a Abraham, a Moisés, a los profetas, a María, a los apóstoles, a todos esas personas que son de renombre en la Biblia, pues tú allá en el cielo los vas a conocer y vas a conocer a Jesús. Pero Jesús en el cielo no va a seguir siendo lo que es ahora, te lo repito, va a ser igual
que como nosotros, un ser que fue creado con una vida eterna en un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso está en Apocalipsis 21, del 1 al 4. Que Dios te bendiga y espero que la clase de hoy la hayas entendido. Jesús es tricotomático. Es humano, en él habitó un espíritu y en él habitó el Verbo y el Espíritu Santo. Por eso es hombre y es divino. Pero omití algo que te lo voy a explicar brevemente. En Romanos 9.5, que lo había olvidado, ¿verdad? Pablo dice en el versículo 4, del 3 al 4, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Nota, parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, no dice según Dios, según la carne, vino Cristo, que significa unido, el cual es Dios sobre todas las cosas. Nota, según la carne, ¿cuál es Dios sobre todas las cosas? Pero Pablo no le está llamando Dios a la carne. Pablo le está llamando Dios al que habitaba en la carne de Jesús, que es el Verbo. Por eso fue que él mismo lo dijo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Y si tú no entiendes esto, te va a coger cualquier corrupto de esto, como este Luis Mofón todo, y te va a engañar. Que cuando Pablo dice Dios sobre todas las cosas, no se refiere a la parte humana de Jesús. ¿Me entiendes? Porque Pablo sabía que Jesús es creado. Se refirió a la persona divina que habitaba en Jesús, al Verbo y el Espíritu Santo. ¿Lo entendiste? Yo sé que tú lo entendiste. Es una cosa sencilla entenderla. Quien la va a entender y no va a modificar va a ser el mofón Luis Toro. No tengo nada personal contra él, pero es un falso maestro. Es un manipulador del dogma romano. Es un portador de un sida espiritual. Es un subordinado al liderato corrupto romano que está en Italia. Eso es lo que es este Luis Toro. Y lo digo así en arroba bichera, que si estoy equivocado que me refute. Y deseara que estuviera en Puerto Rico, o yo pudiera ir allí, allá donde él vive, para enfrentarme con él. Porque él cuando cita personas es un mofón, se mofa de ellos. Pero aquí lo que yo estoy predicando es una verdad, que me refute. Refútame, mofón. El domingo nos vemos con ayuda de Papá Dios, si estamos vivos. El domingo voy a dar la clase de El Yo Soy, de Juan 8:58. A ver